Buenas tardes a todos. No obstante, voy a rematar cosas porque voy a ser sincero también. Porque tú dices que conozco bien Réseau Entreprendre. Voy a corregir algo. Es un miembro de la familia Moulier quien decidió. Te lo vas a contar, es una historia muy bonita. Porque este señor trabajaba en el textil. La familia Moulier, la que creó Alcampo, Chantre, etc., Decathlon, bueno, muchas cosas, eran industriales del textil del norte de Francia. Y como sabéis, lo que ha pasado en los años 50, 60, el textil se cayó. Y André Meulier, el fundador, que en paz descanse, de esta asociación, tuvo que despedir en la factoría de Roubaix, en el norte de Francia, a 500 personas. Y como era un hombre muy católico, le dolió un montón, pero tuvo que hacerlo. Y para entre comillas, como dice, comprar sus pecados, que no eran, decidió crear esta asociación fantástica con un lema muy fácil: para crear empleos hay que crear empleadores. Bueno, lo que es evidente, y los que están aquí lo saben, no creamos empleadores, porque yo creo que hay gente hecha para ser empleador y otra no hecha. Y menos mal, porque si no, ¿dónde tendríamos colaboradores para hacer funcionar las oficinas, etcétera, etcétera? Voy a ser sincero, yo conocía obviamente esta situación antes de que vinieran a verme la directora internacional y el director para España, no asalariado, pero responsable para el desarrollo de España. Y yo estaba pensando, vaya el rollo en el que me van a poner. Y bueno, y al final, cuando escuché el discurso y la llama que había en los ojos, y vaya, pensé en esos tres pilares que son fundamentales, y lo digo porque los que van a crear una empresa, ¿cuáles son vuestros valores? ¿Cuáles son vuestras raíces que vais a tener que regar aunque cambiemos? Hay que pensarlo al principio, no después. Y esos tres valores, primero, la persona. De aquí se trata. La persona que está potencialmente presente en esta sala, porque me has dicho que erais 30, 40 aquí interesados en desarrollar, es ante todo el valor de esta persona que es importante. Y en mi empresa y en la familia Moulier es el valor humano, es lo que hay por encima de todo. Teniendo como referencia el poeta francés Baudin del siglo XVI, que decía: no hay más riqueza que el ser humano. Y es algo, yo llevo, no me atrevo a decir cuántas décadas en esta casa, porque me encuentro bien entre mis valores y los que la familia ha integrado, porque dais cuenta que el grupo, solamente Auchan, no hablo de Leroy Merlin, de Captain, somos 360.000 colaboradores en el mundo y no estamos en bolsa y tampoco dependemos de bancos, que eso es una suerte, porque no hay bancos aquí. Y por tanto, ¿por qué hablaba de esto? Ya me estoy perdiendo en el... Porque estabas ocupándonos un poco lo que es la estructura de las personas. No, la persona, sí, la persona y el proyecto y la síntesis que se hace permite o no pasar a la segunda etapa, que es el comité de aceptación del proyecto, donde hay 7 otros empresarios, porque toda la meta es responsabilizar al conjunto de las empresas socios. Y si está aceptado, y como mínimo hay una persona aquí que lo puede testimoniar, pasa con otro empresario nuevo que va a ser el coach, el mentor, no sé cómo lo llamamos, mentor, tú dices, bueno, da igual. Lo importante es que esto funcione. Y Erasmo, que está presente aquí, le ha tocado la lotería, porque es joven, es normal, el último llegado, entonces a ti te toca. Pero muchas gracias por haber tomado el guante y haber lanzado el... ¿Dónde está tu mentí? Ahí. Las chicas de Pocket Care están por ahí, Lara y Beatriz. Lara estaba, pero al final... Está en la sombra. ¿Va bien con Erasmo? No, es que se tuvieron que marchar, Se porque marchó. tienen que compatibilizar vida familiar, pero gracias. tienen niños pequeños.
cualquier caso gracias a Erasmus. Acabaré hablando de responsabilización del candidato. Porque primero tiene que poner tanto dinero como el préstamo que le damos. Segundo, tiene que aceptar la historia de acompañamiento, porque está en su interés. Y tercero, tiene que devolver el dinero. Y eso yo creo que es muy bueno, porque espero que va a dar sus frutos. No resisto en ¿cómo se llama esto? Una metáfora un poco trivial. La gran diferencia, si no sé quién habla francés aquí, entre impliqué y concerné, entre implicado y concerné, ¿te gusta esta? No vamos a hacer un ejercicio de 15 minutos de semántica, es muy fácil. Es como la tortilla con el bacon. En la tortilla con el bacon, la gallina está concernida y el cerdo está implicado. Y es lo que buscamos en esta asociación entre todos nosotros, porque, in fine, queremos que prosperen los proyectos, porque con el presidente, no sé si fue una locura, pero formamos un sueño, una ambición, que en 5 años haya 800 empleos creados en Madrid a través de NetMentor. Muchas gracias.